Gracias Álvaro por venir. No, gracias a ustedes. 2019 fue un año de poco trabajo. No para ustedes, digo para el Congreso, ¿no? Sí, fue un año de poco trabajo legislativo. Considerando que los legisladores, como decimos, son políticos en una etapa legislativa, este año fueron más políticos que legisladores. Considera que en abril ya habíamos empezado con las primeras las pasos provinciales. Porque además se fueron escalonando, claro. Claro, entonces te encontrabas que ibas a hablar con un diputado de Tres Ríos y te decía, no, está en la provincia. Está por las elecciones. Ibas a hablar con uno de Tucumán o de Santa Fe y no, están de campaña. Entonces, a toda la extensión de las campañas de paso nacionales tenés que ver las provinciales. Entonces, a eso sumale el hecho de la composición más multipolar que tenía Claro, estaba muy abierto, ¿no? Estaba muy abierto el Congreso, otro motivo más para tener, desde el punto de vista de la generación de leyes, la cantidad de horas dedicadas bajaba, sí, definitivamente. ¿Y qué sacás como balance de este año que terminamos? Mirá, lo que salió ¿cuáles fueron los proyectos que finalmente salieron con relativa? Hay proyectos, hay medias sanciones y hay dictámenes. Proyecto salió la formación del Gabinete de Cambio Climático, me parece que es un tema importante. Salió, es un tema a largo plazo, además, ¿no? Que es un tema que tiene... Que hay que estar. Tenés que sí o con sí el que estar. hay que construir y ya empieza a haber responsables e indicadores. Es un paso. Tenés la prórroga de la ley 25080 para promoción de bosques cultivados. Tenés la ley de gestión de conocimiento, que tiene una parte de biotecnología. Interesante porque todas estas, sobre todo estas dos, la de cambio climático y la de gestión de conocimiento, son leyes que no tuvieron origen o no pasaban tanto por el área de agricultura. Exacto, pero que nos tocan y son importantes. Y donde nuestro sector está de alguna manera involucrado. Súper involucrado. Bien posicionado. Y bien posicionado. Entonces, estas tres, después, bueno, hubo una modificación importante cuando se discutió presupuesto el año pasado, que fue la modificación del famoso artículo 83, de las retenciones que ahora tiene mucha actualidad. Y después ya vienen medias sanciones. Hay temas de emergencias sancionados y está la media sanción de warrants en el Senado, de la ley de warrants. Las tenía anotadas por un par de más. Medias sanciones que todavía... un tema de agricultura familiar y después están los dictámenes conseguidos que en algunos casos se vencen, como fue el caso de semillas y demás. Hace poco estaba terminando de leer un libro de biomedicina, de biotecnología, y viste que tiene una tasa de fracasos importantísima entre un experimento y un descubrimiento que vale. Entre un descubrimiento que vale y un producto al mercado. Entonces lo que ellos dicen es, todos esos fracasos no son fracasos, sino son esos experimentos que fracasan, en realidad son ejemplos y experiencia. La verdad que si uno se guarda esa información, el próximo experimento o el próximo proceso va a avanzar mejor. Entonces, la verdad que desde el punto de vista de, por ejemplo, en el caso de semillas, no creo que tengamos en el juego de la boca que vayamos al juego, digamos, que vayamos al inicio. Que no empecemos de cero otra vez, decís vos. Exactamente. Eso es lo que vemos. Yo lo que siento es que, por lo menos en nuestra experiencia, somos nuevos en esto. Llevamos 11 años, 8 como institución, vamos aprendiendo un poco más cómo funciona y nos vamos curtiendo en esto de esos experimentos que quedan truncos, son ejemplos y son experiencia más que... Y el porcentaje de éxitos finales nos parecemos a la biomedicina. Ahora, en esa experiencia que estás adquiriendo en todo este tiempo, el caso de las semillas es de alguna manera un caso paradigmático. Depende con quién hables. Hay culpas de uno, culpas de otro. Sí. Lo concreto es que la ley sigue sin salir. Sí. Y yo creo que a veces caemos en la pequeña novela, ¿no? En la intriga. Pero la responsabilidad de llevar esto adelante no está muy lejos. O sea, la fruta cae cerca del árbol. O había mucho capital político del Poder Ejecutivo, imponía su capital político, o como en algunas leyes, iba y negociaba con fuerza con la oposición para decir, bueno, saquemos esto adelante en un acuerdo,
o desde afuera venía mucha presión de sacame esta ley. O sea, el sector o no estuvo lo suficientemente unido para presionar o el Poder Ejecutivo no puso todo su capital. Mucho más lejos de eso, esos son los principales responsables de que... Sí, básicamente no hubo voluntad política ni de afuera ni de adentro, para hacerlo más... Y, o sea, culpar de eso, o responsabilizar de esto al bloque Por eso te digo, de diputados, me parece que no. Me parece que tenemos que ir un poquito más atrás y ver qué pasó que no estuvo todo el capital político necesario para superar las resistencias de uno u otro lado que podían haber. Y vos decías que no crees que esto vuelva a cero, es decir, que crees que el año próximo, el 2020, suponete, con la nueva conformación... No me animo, después de todo lo que ha pasado, no me animo a poner una fecha, pero te voy a dar por otro ejemplo. Creo que llegó hasta media sanción la ley, tenía media sanción la ley de promoción de fertilizantes que se hizo en el 2015. Sí. Y esa ley fue a vía muerta porque había algunos aspectos desde el punto de vista de la gestión de logística de pequeños productores, un involucramiento del INTA, por otro lado porque supuestamente imponía una obligación fiscal que no se quería tomar en la desgravación. El asunto es que esa ley perdió estado parlamentario. Como pasó ahora con semillas. Como pasó, claro, peor que en semillas porque ya tenía media sanción, había dado un paso no más. No llegó la media sanción, tenés razón. Llegó semillas no. Entonces, y ahora como que le pasaron el plumero, la acomodaron un poco, y quien la presentó en su momento la volvió a presentar. Yo creo que esa ley es muy probable que se discuta y avance tal vez más rápido 4 años después. Entonces, hay que ver, no creo que en todos los casos empecemos de nuevo de cero. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Álvaro en un minuto. Segundo bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias con el presidente de la Fundación Barbechando, Álvaro Tomás. Y te decía, Álvaro, a ver, 2020, ¿qué expectativas tenés? Mira, vamos a... Razonables. Sí, veamos un poco dos hallazgos que hemos visto, uno por lo positivo y otro como para tenerlo en cuenta. Uno es la constitución de las dos cámaras, hay mucho conocimiento de agro. Hay más de lo que había, me parece, ¿no? Mucho más, y desde que venimos siguiendo el Congreso... Debe ser uno de los momentos en que más hay. 4 exministros provinciales, de Córdoba, de Corrientes, de Provincia de Buenos Aires y de Formosa. Luis Basterra fue ministro de Producción, Vara fue ministro de Producción en Corrientes, Gutiérrez fue ministro de Agricultura en Córdoba y Rodríguez fue ministro de Asuntos Agrarios en Provincia de Buenos Aires. Sí, un exministro de Agricultura de la Nación, Burjaile. Otra vez, sí. En total 23. Uno de los casos más interesantes, un exaplicador. Gustavo Hein, diputado de Entre Ríos, era aplicador, después fue intendente de Basibergazo, candidato a vicegobernador y ahora diputado. Tal vez como marca la votación, no es tan parejo. La mayoría entra por un bloque. Sí, y no todos van a estar en la Comisión de Agricultura, por ejemplo. Y entran como Ojalá, 40, podrían, sí, pero lo importante para que haya diálogo es que esté un poquito más parejo. Entonces, del lado del Frente de Todos, no tenés tantos como lo tenés del otro lado. Y tenemos que esperar a ver qué pasa con la conformación de los equipos en el Poder Ejecutivo. Que ahí a veces es como que tenés un buen jugador y te lo lleva al Barcelona, ¿no? Que alguno pase para otro lado. Claro. No daría la sensación, pero bueno. Acordate que tenés que armar también equipos en las provincias. En las provincias. Entonces, ese es un punto que lo vemos como positivo cuando ves la cantidad de interlocutores. Las comisiones se forman en marzo, ¿no? Para las extraordinarias. En las extraordinarias se forman aquellas que son necesarias en función de lo que se trama. Exacto. Entonces, presupuesto y Hacienda se va a formar seguro. Legislación general es probable que se forme seguro. Uno de los aspectos interesantes cuando empezás a ver esto de los perfiles de los que llegan, que ahí tal vez es más preocupante y es un poco más de largo plazo, es cuando ves los diputados que son del interior de las provincias más grandes. A ver qué me pierdo, en verdad.
Por ejemplo, tomás provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe y provincia de Córdoba. Sacale todos los habitantes de las grandes urbes, de Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata, Gran Córdoba, Rosario y Santa Fe. Todo lo que te quedó cuando sacaste eso es el 36% de la población. Los diputados que son de esa zona o representan esa zona son menos del 15%. Para que te des un ejemplo en números, de los 70 diputados de la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales, solo 9 son del interior. Cuando decís del interior, decís... Villegas, Lincoln, Olavarría... Estás sacando al lado la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Estoy sacando Buenos Aires y el Canal La Plata, y Mar del Plata. ¿Y el Gran Buenos Aires? Claro, el Gran Buenos Aires, de La Matanza son 8 diputados nacionales. Del norte de Gran Buenos Aires, lo mismo. Entonces, suponete que se te diera una situación similar a la 125, donde querés ir a hablar con los diputados del interior que entienden que tienen que entender lo que significa la extracción de dinero del interior para llevarlo a otro lugar cuando pones una retención. Bueno, en provincia de Buenos Aires no tenés tantos diputados para hablar, porque son del conurbano. Ahora, representan otro... Esto es un tema, vos sabés que es un tema que lo habrás visto, está todo el tiempo latente hoy en las redes sociales y hasta por resultado de la elección. Y yo tengo mis dudas respecto a eso, por eso me gusta escucharte que lo digas. En definitiva, son habitantes también, ¿no? Es decir, pero, un voto es un habitante es un voto, como quieras. Es que justamente ¿cómo haces? El punto importante es hablar de los 7.400.000, no de los productores. Claro, exactamente. ¿Cómo haces para mantener ese equilibrio? ¿Y cómo lográs una comunidad de intereses? Porque la realidad es que la postergación de algo... Yo soy de Carlos Casares, mi familia es de Carlos Casares. La postergación de la Ruta 5... No es un problema del campo. No es un problema mío de productor, es un problema del doctor, de cualquiera que tenga que usar la ambulancia y se va a pegar un palo porque no tenemos 4 carriles. O cuando una familia se tiene que ir de un pueblo porque no tiene diálisis, no tiene una unidad de diálisis. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es esto también? Estamos acostumbrados a medir indicadores de bienestar vinculados a temas tal vez de conurbano. O sea, si yo voy a una ciudad del interior, no voy a tener un problema importante de pobreza porque la exporté. No voy a tener un problema... El Gran Buenos Aires, como yo digo muchas veces, el Gran Buenos Aires es eso, exportación de pobreza del resto del país. Exportación de delincuencia. O sea, el delincuente en mi pueblo... es Pedro, lo conocen. Entonces, en realidad... Tiene poca vida útil, digamos. Y si tiene ambición emprendedora, se va a otro lugar. Y esto mismo, y así como esto, también lo bueno. O sea, ¿cuáles son lo que marca tu problema en el interior? La emigración de jóvenes formados, el envejecimiento demográfico y la pérdida de oportunidades. Vos tenés un potencial que nunca lo lográs sacar. Entonces... Cuando vos medís esto, lo tenés que medir sobre los 7.400.000. Como dice el censo, si te pones a medir y querés plantearte sobre los productores, vas a tener un problema porque no vas a llegar a más de 500.000. Entonces, esto es una parte que se ve cuando lo ves al Congreso, pero el Congreso lo que nos damos cuenta es una consecuencia, es el síntoma, es la consecuencia de un problema, que el interior no tiene peso político. El interior pampeano no es un actor político importante. Sí, el pampeano y el resto menos todavía, si querés. Pero fíjate una cosa, 7.400.000 habitantes es el interior pampeano. Si yo junto en el norte 7.400.000 habitantes, ¿sabes cuántos diputados tiene el norte y el noroeste? Con 7.200.000 habitantes. O sea, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy. Claro. ¿Sabes cuántos diputados tienen? 53. Claro, ahí están mucho más, claro, porque está por la conformación de las provincias y demás, claro. Entonces, fíjate, el interior pampeano. Sí, lo que pasa es que no es tan homogéneo ahí también, ¿no? Es decir, no es lo mismo el de Mendoza que el de Santiago del Estero, que el de Misiones. Absolutamente. En cambio, el interior pampeano es un poquito más homogéneo. Es mucho más homogéneo y tiene una representación que es el 15%, o sea, 16 diputados.
16 diputados, Rafaela, Reconquista, Villa María, Río Cuarto, Junín, Bahía Blanca. Y eso inclusive, bueno, vamos a ir a la pausa, pero eso inclusive se da después a nivel provincial también, ¿no? Ahí varía, porque Provincia de Buenos Aires tiene un corte por región que lo hace un poquito más parejo. Un poquito más parejo. Pero también tenés el problema seguimos teniendo lo mismo, la concentración urbana frente a la ruralidad. Sí, y de nuevo, la ruralidad considerada por las comunidades. Vamos a hacer la pausa porque se nos va a hacer muy largo. Dale. Hacemos la pausa y seguimos con Eduardo.